Buenas tardes, ingeniero. El tema que vamos a presentar hoy es el círculo de Moore en dos dimensiones. Como una breve introducción, tenemos que el círculo de Moore en dos dimensiones es una representación gráfica que muestra cómo varían los esfuerzos normales y cortantes en un punto de un material al cambiar la orientación del plano de análisis. En esta pequeña imagen podemos observar un círculo de Moore ya construido en dos dimensiones. En los problemas reales de ingeniería se asimilan a un estado tensional ideal bidimensional. Esto quiere decir que necesitamos trabajar en dos dimensiones. Para lograr esto, se hace coincidir el eje cartesiano Z con dicha dirección principal. Y las componentes del tensor de tensiones tienen la siguiente expresión. Como se puede observar, y el vector de tracción sería de la siguiente manera, ya que se obtiene con el tensor de tensiones multiplicado por la normal. Aquí se puede ver que todas las partes asociadas a la dirección X3 o Z son o bien conocidas o irrelevantes, y así pasamos a las dos dimensiones que se requieren. Llegamos a tener un tensor de tensiones en 2D como un vector de tracción en función de 2D. Entonces podemos definir el problema en el plano dos dimensiones. Aquí se muestra el tensor de tensiones en dos dimensiones y asimismo el vector de tracción en dos dimensiones y obtenido de la misma manera de el tensor de tensiones por la normal. Lo siguiente es un estado tensional sobre un plano dado, siendo un plano siempre paralelo al eje Z, cuya normal unitaria n forma un ángulo θ con el eje X. Se define un vector unitario m en la dirección tangencial a la traza del plano y en el sentido indicado. Aquí se puede observar en el gráfico cómo se relacionan n y m a través del ángulo θ. Asimismo, es importante recalcar algunas observaciones importantes. El vector normal n hacia afuera el exterior del plano respecto a la posición del punto P y el vector tangente m tiende a girar en sentido horario respecto al punto P. El ángulo θ positivo en el sentido antihorario. Bien, sea el tensor de tensiones sigma en el punto con componentes en la base cartesiana y el vector de tracción que resulta de la multiplicación del tensor de tensiones sigma por el vector unitario normal que está en función del ángulo θ, podemos afirmar dos cosas importantes: que la tensión normal resulta de la multiplicación del vector de tracción por el vector normal y que la tensión tangencial resulta de la multiplicación del vector de tracción por el vector tangente o vector tangencial. Reescribiendo esta expresión, tanto la tensión normal como la tensión tangencial dependen del ángulo θ. Ahora vamos a hablar del problema directo, que es la diagonalización del tensor de tensiones. Para ello, primero vamos a entender en qué consiste este problema directo. Para ello debemos conocer las componentes del tensor de tensiones en un cierto sistema de ejes X y Y, como se puede ver en la primera imagen. En base a esto se pueden obtener las direcciones y las tensiones principales cuando éste haya girado en función del ángulo alfa, resultando así dos nuevos ejes, X' y Y', que dependen de alfa y de pi medios más alfa. Podemos entender que este solamente tiene una componente normal, puesto que la componente tangencial se anula y por lo tanto es cero. Una vez entendido esto, podemos imponer esta dicha condición, por lo cual se obtiene que al igualar a cero, obteniendo una expresión en el doble ángulo de alfa, resultando así un seno del doble ángulo de alfa y un coseno del doble ángulo de alfa, el cual proporciona dos soluciones que están asociadas a los signos más y menos, lo cual resulta un alfa 1 y un alfa 2, que el alfa 2 es igual al alfa 1 más pi medios. Las correspondientes tensiones principales se van a obtener cuando sustituimos el ángulo θ por alfa, expresado así en nuestro ángulo de inclinación, que va a girar en cualquier tipo de plano. Reemplazamos así el coseno del doble ángulo de alfa y el seno del doble ángulo de alfa en función de las expresiones que encontramos anteriormente, obteniendo así la tensión normal sin importar el ángulo de alfa. Ahora hablaremos del problema inverso. Este problema consiste en que, dadas las direcciones y tensiones principales de sigma 1 y sigma 2 en el plano de análisis, vamos a obtener las tensiones sobre cualquier plano, caracterizado por el ángulo beta, que forma su normal con la dirección principal y correspondiente a sigma 1. Para ello vamos a considerar el sistema X' y Y', el cual se encuentra asociado a las direcciones, y luego aplicamos
las ecuaciones del problema directo y reemplazamos los datos sigma x' igual a sigma 1 y sigma y' igual a sigma 2 y tau x' y' igual a 0 y teta que es equivalente a beta. Vamos a encontrar la tensión normal y la tensión tangencial en función de beta. Círculo de Moore para estados planos. Si consideramos todos los planos posibles que pasan por el punto P y los valores de la tensión normal y tangencial sigma teta y tau teta, podemos caracterizar el estado de tensión en el punto P en un plano de inclinación teta mediante el par sigma tau, donde sigma es igual a sigma teta y tau es igual a tau teta. Ambos valores pertenecen a los números reales. Ahora determinamos que un punto, donde x es equivalente a sigma y y es equivalente a tau, define el estado tensional. Consideremos un sistema de referencia que coincide con las direcciones principales. En este caso utilizaremos la figura del problema inverso, donde x' y y' coinciden con las direcciones principales sigma 1 y sigma 2. Si analizamos sigma y restamos el punto medio entre sigma 2 y sigma 1, obtenemos la ecuación sigma menos el promedio de sigma 1 y sigma 2. De manera similar, tau es una función de beta. Si elevamos estos términos al cuadrado y lo sumamos, obtenemos la ecuación de una circunferencia. La diferencia de sigma y el promedio de sigma 1 y sigma 2 al cuadrado más tau al cuadrado es igual a la mitad de la diferencia entre sigma 1 y sigma 2 al cuadrado. Esta ecuación tiene su centro en el promedio de sigma 1 y sigma 2 sobre el eje sigma, y su radio es la mitad de la diferencia entre sigma 1 y sigma 2. Por lo tanto, el lugar geométrico de los puntos representativos del estado tensional sobre planos que pasan por P es un círculo denominado círculo de Moore. La proposición inversa también es válida. Dado un punto del círculo de Moore con coordenadas sigma, tau, existe un plano que pasa por P, cuyas tensiones normal y tangencial son sigma y tau respectivamente. Además, podemos expresar las siguientes relaciones. El coseno de 2 beta es igual a la diferencia entre sigma y el punto medio de sigma 1 y sigma 2, todo dividido por el radio del círculo. El seno de 2 beta es igual a tau dividido por el radio. Estas expresiones permiten interpretar el ángulo 2 beta en el círculo de Moore. Propiedades del círculo de Moore. Punto representativo. Para determinar el punto representativo del estado de esfuerzos en un plano cuya normal forma un ángulo beta con la dirección principal, se toma como referencia el punto sigma 1 en el eje sigma. Luego, se gira un ángulo 2 beta en sentido antihorario. La segunda propiedad dice que los puntos representativos de dos planos ortogonales están alineados con el centro del círculo. Si beta 2 es igual a beta 1 más pi medios, los puntos representativos estarán alineados como se muestra en la figura. La tercera propiedad nos indica que si se conocen las tensiones en dos planos ortogonales, se puede dibujar el círculo de Moore. Los puntos representativos estarán alineados con el centro, y la intersección del alineamiento con el eje sigma determina el centro. Y la cuarta nos dice que, dadas las componentes del tensor de tensiones en una base normal ortogonal, se puede dibujar el círculo. Las componentes sigma y tau pueden representarse en matrices y el radio del círculo se obtiene mediante la fórmula. El radio es la raíz cuadrada de la suma de la mitad de la diferencia entre sigma 1 y sigma 2 al cuadrado más tau al cuadrado. Además, los puntos diametrales se determinan con esta misma fórmula. Polo del círculo de Moore. Teorema. En el círculo de Moore existe un punto denominado polo, que tiene las siguientes propiedades. Si se une el polo P con otro punto A del círculo de Moore, se obtiene una recta que es paralela al plano cuyo estado tensional es representativo el punto A. La inversa también se verifica, es decir, dado un plano cualquiera, si se traza por el polo una recta paralela a dicho plano, esta cortará al círculo de Moore en un punto B, que representa el estado tensional de dicho plano. Demostración. Sea el tensor de tensiones en el punto y su representación gráfica sobre los planos cartesianos denominados plano A, que sería el plano vertical, y plano B, el plano horizontal, sean A y B los correspondientes puntos en el círculo de Moore. 1. Suponiendo que se verifica la propiedad A, el polo del círculo Moore podría obtenerse trazando desde el punto A una vertical que sería paralela al plano A y donde corte al círculo de Moore se encuentra el polo P. También trazando desde el punto B una recta horizontal que vendría siendo paralela al plano B, donde corte el círculo de Moore se encontrará el polo. Puede verse en la figura que en ambos casos se obtiene el mismo punto P. Consideremos ahora un plano arbitrario cuyo normal forma un ángulo θ con la horizontal, y sean sigma sub θ y tau sub θ las tensiones normal y tangencial, respectivamente. Según este plano, supongamos además que la tensión principal mayor, sigma sub 1, forma un ángulo alfa con la tensión sigma sub x.
Entonces, la tensión sigma teta formará un ángulo teta menos alfa con la tensión principal mayor a sigma sub 1. Consideremos el círculo de Moore y el polo obtenido en el paso 1 utilizando la propiedad A. Podemos obtener el punto C representativo del círculo de Moore que corresponde al plano considerado girado desde el punto M y en el mismo sentido un ángulo doble igual a 2 que multiplica a teta menos alfa, tal que el ángulo M o C es 2 que multiplica a teta menos alfa. Por construcción, el ángulo AOM es 2 alfa y el ángulo de la suma de A y C es 2 teta menos alfa, más 2 alfa igual a 2 teta. Y el arco abarcado por el mismo es AMC igual a 2 teta. El ángulo semiescrito APC que abarca el mismo arco AMC tendrá un valor de teta, por lo que se puede demostrar que la recta PC es paralela a la traza del plano considerado, puesto que dicho plano es cualquiera, la propiedad quedará demostrada. Círculo de Moore con el criterio de signos de la mecánica de suelos. En la mecánica de suelos se suele utilizar un criterio de signos respecto a las tensiones normales y tangenciales, que es contrario al utilizado en la mecánica de medios continuos. En la mecánica de suelos, las tensiones positivas son de signo contrario. El criterio de signos para los ángulos es el mismo. En consecuencia, si se respeta en ambos casos la ordenación de las tensiones principales, que sería sigma sub 1 mayor o igual a sigma sub 2, para un mismo estado tensional, el orden de las tensiones principales se invertirá en la mecánica de suelos respecto a la mecánica de medios continuos. Se observa que las fórmulas fundamentales obtenidas sobre la base de los criterios de los signos de la mecánica de suelos son las mismas que las obtenidas sobre la base de los criterios de los signos de la mecánica de medios continuos. Por consiguiente, la construcción del círculo de Moore y sus propiedades son las mismas en ambos casos.